Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, tal como lo explicaba la nota que acabamos de revisar aquí en el informativo principal del Canal 2 de Televisión San Antonio y Radio Chilena FM, son en total unos 2.500 médicos que trabajan en el servicio público como médicos generales de zona, desde Bisbiri a Puerto Williams, y que han iniciado este paro nacional que causa estragos en los servicios de atención de salud pública en todo Chile. Claro, la reducción de las becas de 800 a 600, de acuerdo a la información que entregó esta misma semana el Ministerio de Salud, ha generado esta protesta que el día miércoles se va a manifestar con una marcha en Santiago, una marcha que parte en el Colegio Médico y que termina en el Ministerio de Salud. Pero ¿cómo afecta esta situación, esta protesta nacional de los médicos generales de zona a la provincia de San Antonio? Pues bien, nos lo explica la doctora Catalina Freire, con quien conversamos durante esta tarde. Ella estuvo acompañada de otros médicos generales de zona como Sebastián Vera, Natalia Alvarado y Yang Ji Lee, quienes decidieron dar a conocer, visibilizar esta situación que también afecta a los médicos y a las médicas de San Antonio. Al micrófono de Canal 2 de Televisión San Antonio y Chilena FM, la doctora Catalina Freire. El conflicto principalmente nace actualmente con que el Ministerio había ofrecido alrededor de 830 cupos para especialización, porque este año postulan 909 médicos general de zona para ser especialistas. Luego de conversaciones se firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se llegó a este número de 830 cupos y hace un par de semanas el Ministerio nos comunicó que estos cupos se habían reducido drásticamente y de manera arbitraria. Por lo tanto, esto significa un impacto directo en el número de especialistas que van a estar disponibles después para atender las necesidades del país y para atender principalmente el sistema público. Esa es la explicación que hacen del conflicto, cómo afecta esto a los centros de atención de San Antonio. Pues bien, en algunos casos, como es el de las postas rurales de San Antonio, el 50% de la dotación está en situación de paro. En estos casos el problema puede ser todavía más dramático, ya que las postas rurales suelen tener solamente dos médicos en el mejor de los casos, y eso automáticamente, tal como les decía, deja que el 50% de la dotación deje de atender personas en una condición que va generando atrasos y que va generando complicaciones para las personas que están esperando su atención médica. En el tema de fondo está el de la escasez de especialistas, y que el Ministerio de Salud ha tratado de responsabilizar a las universidades respecto a esta baja en la asignación de cupos para los médicos de generales de zona, que hecho este servicio de 3 a 6 años en los servicios públicos del país, pueden postular a becas para especializarse. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones que hizo la doctora Catalina Freire al equipo de prensa de Canal 2 de Televisión San Antonio. Quiero transmitirles que esto no tiene que ver ni con remuneraciones ni con asignaciones. No estamos pidiendo un aumento de sueldo, sino que estamos pidiendo las condiciones mínimas que el MinSal se había comprometido a cumplir con respecto a las especializaciones que finalmente van a ir en beneficio de la comunidad a futuro. Han hecho los médicos generales de zona de San Antonio un llamado también a que la gente se informe, a que apoye la protesta que están realizando. Insisten, es que esto no tiene nada que ver con asignaciones, con fondos, con recursos, con que se genere un aumento de sueldo, por ejemplo, para los doctores del país, sino que básicamente se trata en que se mantengan, se respeten los acuerdos que tenían con la Subsecretaría de Salud respecto a los cupos para poder optar a las especializaciones médicas que son tan necesarias en nuestro país. Nosotros tuvimos a este equipo de profesionales de la medicina durante la tarde en el programa A Fondo de Radio Chilena FM, y nos manifestaban la preocupación que ellos mismos tienen, por ejemplo, del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, una vez que esté construido el nuevo hospital, que va a tener básicamente el mismo problema, la falta de especialistas. Nos hablaban del neurólogo que había en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, que se tuvo que ir a Valparaíso porque allá también faltaba un especialista de esta naturaleza, y que ahora eso se subsana por la vía de contratos a través de horas, pero que no es lo que la gente necesita, y por eso es tan importante que el Ministerio de Salud se haga cargo de capacitar a los médicos para que puedan optar a una especialidad, y por esa vía subsanar la falta de especialistas médicos que tienen los servicios públicos de nuestro país.
país. Dicen los datos que nos entrega la doctora Catalina Freire que el 85% de los médicos generales de zona que parten del servicio público, luego de la especialización, vuelve al servicio público. Por eso es tan importante esta protesta que están llevando adelante, según explica la profesional. Digamos, ayer se hicieron reuniones, hoy día también se han tenido conversaciones con el Ministerio, ha sido de manera sostenida y el diálogo constante, ¿ya? Por lo tanto, la idea, como les explicaba, es el hecho de lograr es que este compromiso que se había asumido con el Ministerio efectivamente se cumpla, para tener especialistas para el resto del país. Esa es la situación en San Antonio. Ya sabemos que mañana desde nuestro puerto y desde las otras comunas del litoral central, los médicos generales de zona adheridos a esta movilización se van a trasladar hasta Santiago, van a participar de esta protesta nacional que se visibilizará a través de una marcha que parte en el Colegio Médico y que termina en el Ministerio de Salud, donde es muy probable que incluso la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Iska Sichel, haga declaraciones al respecto, tal como lo vimos también en la nota que presentamos al principio de este bloque con este tema aquí en Canal 2 de Televisión San Antonio y Radio Chilena FM. Desde luego, estamos pendientes para poder ampliar en nuestras ediciones posteriores. Es lo que teníamos para contar a esta hora. Pablo Medina, seguimos contigo. Buenas noches.